WIAC 740 no se solidariza necesariamente con las expresiones del siguiente programa. WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. El asunto de los casos insulares está de vuelta a la mesa luego de revelada la primera parte del memorándum del Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió a partir de 1901 que los derechos constitucionales no son extendidos automáticamente a todos los territorios bajo el control estadounidense. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a explicar ya mismo. Este comité asesor decidió examinar el tema de los casos insulares y la doctrina del territorio no incorporado. Se ha concentrado en estos subtemas: derecho al voto, falta de representación política, discriminación racial nacional, acceso a programas públicos. El año pasado se celebró una vista presencial para escuchar a los expertos e interesados en el tema. También escucharon a individuos que narraron sus experiencias. El informe recoge las recomendaciones propuestas en los testimonios y destaca las siguientes: el papel de las Cortes versus el proceso político, el papel del derecho internacional, la libre determinación, la eliminación de los casos insulares, la estadidad. Esos son las recomendaciones que se propusieron en esta primera parte. Sobre este importante tema, conversó hoy con los profesores y expertos, de hecho, en el tema de los casos insulares, Charles Robert Benator Santiago, desde Connecticut, y Javier Colón Morera, que está en la vía telefónica, pero desde aquí, de Puerto Rico. Con ellos veremos a fondo de qué se trata esto y cómo nos impacta y si realmente veremos cambios. Buenos días a ambos, ¿cómo están? Buenos días. Con frío. Con frío. Buenos días, Delvis, saludos. Buenos días. Cuéntanos, Robert, ¿cómo está la temperatura por allí? Aquí están los 20 y fría. Diablo, en el fin de semana cayó nieve, ¿verdad? Sí. Porque mi hijo me mandó unos videitos de su patio llenito de nieve. Sí, fui afortunada porque tú sabes que hace poco que estuve allí una semana en Nueva York y estaba frío y lluvioso, pero nada de nieve, así que de esa me salvé. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, Robert. Quisiera empezar contigo y que me dieras un poquito, ¿verdad?, de historia de esto para el beneficio de quienes nos escuchan. Sí, buenos días y gracias otra vez y saludos a tus oyentes. Sí, mira, esto empieza en los 1890 y es que Estados Unidos está contemplando expandir sus mercados a nivel internacional y empiezan a desarrollar unas políticas, unos debates en el Congreso, unos debates entre republicanos y demócratas. Los republicanos en ese momento se consideraban los liberales y los demócratas la derecha sureña. Y hay un cambio en el Congreso, una realineación política en los 1890, que se combina con una iniciativa de expandir la influencia de Estados Unidos, el imperio de Estados Unidos a nivel global. Y entonces empiezan las conversaciones sobre adquirir a Cuba, a Hawái, a territorios en el Pacífico. Y ahí, esto es parte de unos debates internos. ¿Qué pasa? Que en la guerra del 1898, donde Estados Unidos logra vencer a España, Estados Unidos adquiere a Puerto Rico, las Filipinas y Guam, o las Islas Ladrones en ese momento. Pero hay unas dinámicas internas otra vez, porque hay un proceso de realineamiento político entre demócratas y republicanos, y se debaten tres teorías o tres políticas públicas de cómo gobernar a los nuevos territorios. La tradición histórica era que o los territorios se adquirían para hacerse estados o se ocupaban para explotarlos. Yo personalmente describo la tradición colonialista de adquirir un territorio y convertirlo en estados, descolonizarlo, y la tradición imperialista de ocupar un estado y explotarlo y utilizarlo para beneficio. ¿Qué pasa? En el caso de Puerto Rico, las Filipinas y Guam, hay unos debates internos, algunos influenciados por el racismo, donde la administración de McKinley, en ese momento de William McKinley, decide desarrollar o optar por desarrollar una política pública individual para cada territorio que le dé flexibilidad a rechazar
la tradición colonialista de adquirir a las Filipinas, Guam y Puerto Rico para convertirlos en territorios y simultáneamente anexar a estos territorios para que se conviertan en parte de Estados Unidos. Entonces, entre 1898 y 1901, el gobierno de Estados Unidos se inventa una tercera vía, una tercera interpretación, donde la administración de McKinley le dice al Congreso y al Ejército: invéntense un nuevo sistema legal para gobernar este territorio de una manera diferente. Y ahí se contrata a Elijah Root, el presidente del Colegio de Abogados de Nueva York, para diseñar una estrategia legal. Y luego el Ejército decide crear un gobierno local para Puerto Rico distinto al de las Filipinas y al de Guam. Recuerda que las Filipinas siguieron en guerra en contra de Estados Unidos. Entonces la ley Foraker de 1900 lo que hace es que afirma esa nueva lógica. Y entre las dos controversias que afirma esa ley es que crea la oportunidad para gobernar a Puerto Rico como un territorio extranjero bajo la sección 3 y le permite a Estados Unidos recolectar tarifas en las aduanas y gobernar a Puerto Rico como un espacio, una posesión territorial extranjera, foránea. Esto rompe con toda la tradición de Estados Unidos porque la lógica es que una vez se adquiere el territorio, pues se convierte en parte del territorio. Bajo esta nueva lógica, pues Estados Unidos puede gobernar a Puerto Rico como un territorio que pertenece, pero no es parte. O sea, que puede ser gobernado como extranjero para propósitos constitucionales y doméstico para propósitos internacionales. Entonces llegan los casos insulares en 1901 y reafirman esa lógica. En particularmente un caso llamado Downs versus Bidwell. Y bajo esa lógica, la Corte Suprema valida la nueva política territorial, la tercera opción, que le permite gobernar a Puerto Rico como una posesión de Estados Unidos, pero selectivamente, cuando le conviene, como un territorio internacional. Y esto le permite a Estados Unidos, le da una flexibilidad a Estados Unidos a discriminar en contra de Puerto Rico de alguna manera, cuando le conviene, negativamente y positivamente. Otra vez para aliviar las necesidades de Estados Unidos en el gobierno de Puerto Rico. Y simultáneamente prevenir, establecer un precedente que se pueda aplicar a las islas ladrones de Guam o las Filipinas, porque la idea aquí era mantener una particularidad específica. Bajo esa lógica se desarrolla lo que el Congreso inicialmente llama el territorio no incorporado, y la Corte Suprema lo afirma en los casos insulares, que es un territorio que pertenece pero no es parte. Y entonces, en esa lógica se establece que pues Puerto Rico y Guam y las Filipinas jamás van a ser estados de Estados Unidos. Por eso son territorios no incorporados. Y mientras sigan bajo ese estatus, pues pueden ser gobernados de maneras arbitrarias a veces. Vaya, dentro de unos parámetros donde se les garantizan unos derechos fundamentales constitucionales, pero simultáneamente de una manera arbitraria. Entonces, las vistas públicas que se dieron de la Comisión de Derechos Civiles para Puerto Rico, lo que están es reevaluando los casos insulares o la doctrina que surge de ese periodo de 1898 y 1901. Ok. Javier, ¿tienes algo que añadir a esa introducción o pasamos ya de inmediato a lo que está ocurriendo ahora? No, me parece que es una buena introducción. No se le quedó nada. La cuestión aquí es cuán relevantes siguen siendo los casos insulares, ¿verdad? Y eso es algo que tendremos oportunidad de conversar más adelante en el programa. Ok, pues, ¿qué tienes que, aparte de eso, ya en este momento, lo que estamos viendo en este momento, cuál es tu pensamiento sobre lo que está ocurriendo en este momento y sobre el informe? ¿Me preguntas a mí? Sí, a ti. Sí. Mira, yo empezaría de la siguiente forma. Yo seguí muy de cerca un caso reciente que, de hecho, Derby, yo creo que hicimos un programa o dos sobre él. Hemos hablado antes de esto, sí. Que es el caso de Baello Madero. Uh-huh. Y en ese caso había muchas expectativas porque en ese caso pues se trataba de gente muy vulnerable, gente que tiene que son pobres, pero además de son pobres, generalmente no están empleados porque tienen
una serie de condiciones que le impiden trabajar. Así que, en cierto modo, es uno de los programas que atiende a una de las poblaciones más vulnerables en Estados Unidos. Y se colocó mucha expectativa en que eso podía servir para revocar los casos insulares, que podía servir para revocar la idea de que a Puerto Rico se le podía tratar distinto de cómo se le trataba a los residentes de los estados y a la gente que vivía en Mariana del Norte. Y se puso mucho esfuerzo. Un número grande de organizaciones comparecieron, los partidos políticos, el Partido Popular, el propio PNP participó, organizaciones de derechos civiles de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y en esa decisión, para hacer una historia larga, corta, el Tribunal Supremo hizo algo muy interesante. Dijo, mira, aquí no hay que hablar de los casos insulares porque nosotros reconocemos que los puertorriqueños tienen derecho a la igual protección de las leyes. Así que no quiso trabajar el tema de los casos insulares y se dedicó a decidir si era razonable o no que se excluyera a los puertorriqueños de la paridad de fondos federales. Y en ese sentido dijo que sí, que se podía negarle a los puertorriqueños esa paridad de fondos federales porque el Congreso había tomado una decisión de no imponerle a Puerto Rico todas las contribuciones federales y como corolario de eso, o como consecuencia de eso, había determinado también no darle paridad en todos los programas federales. Y que esa era una decisión racional por parte del tribunal, y entonces, en un ejercicio que a mí me parece un poco deshonesto intelectualmente, dice, a la hora de decidir si se está violando o no la igual protección de las leyes, tenemos que tomar en cuenta que son ciudadanos residentes de un territorio de Estados Unidos y ese territorio no paga impuestos federales. Entonces, esas condiciones especiales hacen que utilicemos un criterio bien laxo para evaluar si las acciones del Congreso son válidas o no. Entonces, yo he conversado mucho esto con Robert y es un poco frustrante que todo el mundo pues se concentra ahora en que se revoquen los casos insulares, pero en realidad el trato desigual que se le da a Puerto Rico en cosas como estos programas sería básicamente la misma decisión existieran o no los casos insulares, porque el tribunal no los toma en cuenta, dice que no es necesario hacer referencia a ellos, pero llega a la misma conclusión de que los puertorriqueños viven en un territorio y viviendo en un territorio pues tienen unos derechos que son distintos a los ciudadanos que están localizados dentro de los estados o de jurisdicciones como Mariana del Norte, en donde el Congreso ha decidido que sí va a haber esos beneficios. Entonces, eso es un problema que yo tengo de entrada con el informe y todo el énfasis en los casos insulares, porque creo que se trata de un problema eminentemente político que tiene que ver con la situación, ¿verdad?, colonial de Puerto Rico, y que los casos insulares en ese sentido se revoquen o no, vamos siempre a tener como árbitro de cualquier problema que tengamos con Estados Unidos al Tribunal Supremo de Estados Unidos, y el tribunal siempre que se ha planteado que cuestionar si el Congreso está actuando de forma adecuada o no con Puerto Rico bajo la cláusula territorial, siempre ha decidido a favor del Congreso. Siempre ha dicho que le toca al Congreso tomar esas decisiones y que ellos no se van a interponer en ese tipo de decisiones. Entonces,
uno se queda o con un cierto mal sabor en la boca de que se piensa que con la revocación de los casos insulares pues se van a resolver muchas cosas, y lo que acaba de suceder con este caso tan importante de Baello es que no se citan los casos insulares, pero se llega a los mismos resultados que se llegaba antes. Entonces Robert y yo hemos desarrollado el concepto del precedente invisible, que es que se siguen citando los casos insulares y las doctrinas y el trato discriminatorio, pero ya no se citan los casos insulares porque les da un poco de vergüenza citarlos directamente. Bueno, y es que el bien y el mal coexisten, así que tengo que pausar ahora, pero en nuestra próxima intervención hablemos un poco más a fondo de qué tiene de bueno y qué tiene de malo quedarse o deshacerse de los casos insulares. Regresamos de inmediato. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Desde pequeñita me gustaba quedarme mirando al horizonte. Podía estar horas observando y disfrutando el paisaje. Mientras fui creciendo, tuve la dicha de viajar el mundo y descubrir nuevos e impresionantes paisajes nunca antes vistos y que mis ojos jamás olvidarán. Cuando te conviertes en donante de órganos y tejidos, tu historia continúa. Donar es dar vida. LifeLink de Puerto Rico. Regístrate hoy en donevidapuertorico.org. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. Beneficiarios de Medicare, protégete del fraude en los servicios de salud. Cuida tus tarjetas de Medicare Original y Medicare Advantage como si fueran tus tarjetas de crédito. Dáselas solo a tus proveedores de servicios. Cuidado al ofrecer información personal por teléfono. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol, un programa del Departamento de Salud Federal. Llámanos al 1-800-975-3102. 1-800-975-3102. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. En Delvis Grisel y compañía, si usted nos sintonizó un poco tarde, estoy conversando hoy con los profesores Javier Colón y Robert Benator Santiago sobre este informe del Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos sobre los casos insulares y la doctrina del territorio no incorporado y sus efectos en los derechos civiles de los residentes de Puerto Rico. Robert, quiero tu pensamiento sobre... Sí, estoy aquí. ¿Estás ahí? Sí. ¿Estás ahí? Se está yendo un poquito bajito, pero sí se oye. Ok. Dime si me oyes mejor ahora. Sí, te escucho. Ok, me escuchas, perfecto. Bueno, y tengo a Robert también en la línea. Robert, ¿estás por ahí? Ok, Robert, llegaste, ¿no? Es que hemos tenido... Estoy sentado aquí. Ok, muy bien, es que hemos tenido un poquito de problemas técnicos. Se nos han caído las llamadas, pero ya estamos aquí en posición. Pues ya que Javier empezó a hablar sobre qué es lo bueno y qué es lo malo, vamos a ir un poquito más a fondo del bien y el mal existente dentro de este asunto de los casos insulares, Robert. Sí, mira, perdona. Y concuerdo con todo lo que ha dicho Javier. Me gustaría añadir un elemento histórico que no mencioné previamente, que es que, como bien aludió Javier, los casos insulares y en general han permitido que Estados Unidos gobierne a Puerto Rico como un territorio no incorporado. Y a pesar de todas las enmiendas y los cambios, la Constitución de Lela
Estados Unidos, el Congreso, el presidente, el Ejecutivo y la Corte Suprema siguen tratando a Puerto Rico como un territorio no incorporado. O sea que, bajo la lógica del gobierno, el ELA no cambió el estatus de Puerto Rico a un Estado libre asociado, aunque el lenguaje legislativo crea unas confusiones. Y Estados Unidos ha seguido gobernando a Puerto Rico como un territorio no incorporado desde el 1900 hasta el presente. Y eso permite todos estos tipos diferentes de discrimen. Hace unos años atrás, y aquí pues yo he estado envuelto en esta litigación, un grupo de académicos liberales y de derecha empezaron a retar los casos insulares en las cortes. En un caso de Samoa Americana, en Tuahua y luego en Filisamano, y empezaron a introducir legislación para abolir los casos insulares en el Congreso. Esa legislación se introdujo simultáneamente a la última ronda de legislación plebiscitaria. O sea que hay una iniciativa en el Congreso para pasar legislación que abola los casos insulares y abra la puerta para esta conversación. El problema, como empieza a aludir Javier Colón, es que si eliminamos la flexibilidad de los casos insulares, ¿con qué nos quedamos? Y entonces ahí, como dijo el juez de la Corte Suprema, Neil Gorsuch, en el caso de Fitzsimons, en el caso de Valle Madero, si nos quedamos, si regresamos a los precedentes legales para gobernar los territorios del siglo XIX, pues esto amarra a Estados Unidos o a darle la estadidad o a gobernar a Puerto Rico con unos precedentes bien estrictos que no tienen flexibilidad en ninguna dirección. Y esto podría causarle problemas a Puerto Rico, particularmente en el área de paridad de fondos o remesas o fondos públicos sociales. Pero ¿cuál es la alternativa para resolver el asunto de los derechos, no? Bueno, en el caso de Puerto Rico, como ya ha documentado el juez El Pi y otros, casi todos los derechos civiles de Estados Unidos se han extendido a Puerto Rico, de alguna manera u otra. La alternativa a eliminar los casos insulares, en mi opinión, y esto fue lo que yo testifiqué en las vistas públicas, es que habría que hacer un cambio de estatus. Porque eliminar los casos insulares no va a resolver el problema de la relación asimétrica o de la relación colonial entre Estados Unidos y Puerto Rico. Lo que va a crear un estatus territorial más restrictivo. O sea que aquí hay que resolver el estatus, ya sea en la dirección de la estadidad o en la dirección de la independencia, que es la dirección que yo prefiero, pero eso es una decisión del pueblo de Puerto Rico. Uh-huh. ¿Por qué la prefieres? Porque es la única opción democrática. La Constitución de Estados Unidos es una constitución antidemocrática, donde tú no puedes, el pueblo no puede votar por un presidente. El colegio electoral selecciona al presidente. El Congreso, la división de asientos en el Congreso puede contar inmigrantes, pero no le da para dividir asientos, pero no le da el voto al inmigrante que se utiliza para contarlo. El Senado está dividido de una manera desigual. O sea, Connecticut, que tiene 5 millones de personas, tiene el mismo poder político que California, que tiene 52 millones de personas. Y por ahí puedo seguir explicándote cómo la Constitución de Estados Unidos es una constitución, por definición, antidemocrática. O sea, que en mi opinión, un vínculo con un sistema antidemocrático pues termina creando una situación antidemocrática en Puerto Rico. Uh-huh. Mi reto es que pues todavía no hemos podido resolver el problema económico de la independencia. O sea, Estados Unidos transfiere miles de millones de dólares en subsidios para apoyar al pobre en Puerto Rico. Y hasta que no haya una alternativa económica que pueda reemplazar esos 30,000, 40,000 millones de dólares anuales en subsidios, pues yo no creo que el pueblo puertorriqueño, particularmente más del 45% de la población que depende de estos beneficios, no creo que esa población esté dispuesta a arriesgar su vida. Y por otro lado, ellos no van a conceder la estadidad así como así. No, claro, eso de la estadidad, o sea, añadirle una estrellita a la bandera de Estados Unidos podría causar una guerra civil en Estados Unidos entre los trumpistas y el resto. Y además tiene unas implicaciones políticas más agravantes para los republicanos en este momento, porque los puertorriqueños tienden a votar con los demócratas, particularmente el miedo a que se le den 2 asientos
a los puertorriqueños en el Senado y 2 asientos al Partido Demócrata. O sea, y encima de eso, pues la economía Puerto Rico no tiene una economía local viable para integrarse al sistema federal de Estados Unidos. Y no ha habido ninguna agenda de desarrollar una economía local por parte de los gobiernos estadistas y estadolibristas, que es un problema o sea, para la estadidad. Exacto. Bueno, quiero escuchar lo que tiene que decir Javier, pero tengo que hacer una pausa. Y voy a hacer la pausa un poquito antes, Javier, porque no te quiero interrumpir cuando regresemos. Regresamos de inmediato. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Aviso público del Professional Hospital de Guaynabo. Las úlceras en el pie diabético son una emergencia. Retrasos en el tratamiento adecuado, como esperar por referidos, autorizaciones o la administración de antibióticos intravenosos en el hogar, pueden resultar en infecciones extensas e incontrolables que aumentan los riesgos de amputaciones. Para más información, comuníquese al 787-740-8787 o visite nuestra sala de emergencia, la cual está abierta. ¿Quién tiene el plan de acción en tu familia? En una emergencia, cada segundo cuenta. Por eso, la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico te recomienda que identifiques 2 lugares de encuentro por si tu familia se separa durante un desastre. Haz un plan de emergencia adecuado para tu familia. Visita cruzrojapr.net o llama a la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico al 758-8150, 758-8150. Ven a Santurce y descubre el concepto innovador Hair Care and Spa de Esteban Montes, ubicado en la avenida Ponce de León 1316, esquina Hipódromo. Nuestros servicios personalizados resaltarán tu belleza, imagen y bienestar. Contamos con servicio de valet para estacionamiento. No esperes más, renueva tu imagen. Llámanos al 787-706-1111 o al 787-725-1111. Esteban Montes Hair Care and Spa, porque la belleza se ha instalado en Santurce. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y les recuerdo que converso con los profesores Javier Colón Morera y Charles Robert Benator y estamos hablando de los casos insulares y la doctrina de territorio no incorporado y sus efectos en los derechos civiles de residentes de Puerto Rico, que está siendo examinado por el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos. Entonces, Javier, quiero escuchar tus pensamientos. Bueno, la realidad es que el tema de Puerto Rico, y eso hay que darle crédito a la comisión en ese sentido, que recoge el sentir de algunos de nosotros que planteamos que el problema es fundamentalmente político y no legal, y que siendo político le corresponde a las ramas políticas del gobierno resolverlo. Y eso es algo que viene planteado desde principios del siglo pasado. Probablemente la opinión de Balzac es la que más claramente establece que cualquier cambio en la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos tiene que basarse en una decisión explícita del Congreso de Estados Unidos. Entonces, de nuevo insisto, ya no sé, todo indica que el tribunal no quiere seguir citando los casos insulares, porque el problema con los casos insulares es que hacen una referencia explícitamente racial, de que se crea la clasificación de territorio no incorporado porque está compuesto por poblaciones inferiores racialmente que no por ese elemento racial no son buenos candidatos para ser Estado. Pero lo que te insisto es que el tribunal ha encontrado la forma en los últimos casos de resolver como hubiera resuelto si los casos insulares estuvieran vigentes, pero sin citar los casos insulares. Entonces, pues yo no sé cuánta gasolina vaya a tener una campaña de que hay que revocar unos casos que ya el tribunal no está citando. Los está usando, pero no los está citando. Entonces,
Es un problema, ¿verdad? Muy interesante, porque realmente muchos de los asuntos que están planteados son asuntos políticos, ¿verdad? Por ejemplo, esto que causó el caso de Baello Madero, ¿verdad? Que era la no aplicación en Puerto Rico del SSI. Pues es una decisión del Congreso, que el Congreso la puede revocar mañana si quiere extenderle a Puerto Rico ese programa. Lo que pasa es que hay resistencia en el Congreso a hacerlo debido a los costos, ¿verdad? Porque somos 3 millones de puertorriqueños, la mitad de los puertorriqueños que residimos en Puerto Rico estamos bajo los niveles de pobreza, bajo los índices de Estados Unidos, y entonces la extensión de esos programas a Puerto Rico es bien costosa. Entonces eso es un problema político, y interesantemente el Tribunal Supremo, en el caso de Baello, dijo: mira, si ustedes siguen jorobando con la paridad, pues se va a crear un movimiento político en los estados para requerirle a los puertorriqueños que paguen impuestos federales, y eso puede ser muy malo para la economía. Y tiene razón el tribunal cuando dice que sería muy malo la economía, porque todavía en Puerto Rico hay una base industrial importante que está en Puerto Rico, en parte porque para efectos contributivos están en Puerto Rico, como si Puerto Rico fuera un país extranjero y no pagan contribuciones federales. Exacto. Entonces, pues, la solución sigue siendo política en el marco de lo que llamaríamos el derecho interno de Estados Unidos y en el marco internacional. La Comisión hace referencia al Pacto de Derechos Civiles, que es un pacto que firmó Estados Unidos y que le da derecho a todos los ciudadanos del mundo de estar representados por un gobierno electo por el pueblo, ¿verdad? El principio del consentimiento de los gobernados. Ese artículo, que es el artículo 1, el artículo más importante de la Carta, está siendo violentado en Puerto Rico. La Comisión, sin embargo, no hace referencia como tal al derecho a la descolonización y el derecho a poder decidir entre alternativas descolonizadoras. No se mete en ese problema, pero esa es la otra dimensión del problema político de Puerto Rico, que es la dimensión internacional, que es algo que Robert y yo hemos discutido, pues que en el caso de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, pues realmente no había un derecho externo a la autodeterminación. En el caso de Puerto Rico sí hay esa opción de buscar alternativas, sobre todo una alternativa negociada, que es la que probablemente terminaría negociándose, que es algún tipo de libre asociación en un pacto entre dos soberanos, pero que Estados Unidos considera eso como un tipo de independencia, porque está basado en la soberanía de Puerto Rico como ente separado de Estados Unidos. Robert, quisiera escuchar tus pensamientos sobre el papel en todo esto del derecho internacional. Mira, es interesante porque, otra vez, desde una perspectiva histórica, cuando se debate Lela o cuando se pasa Lela, hay una decisión del gobierno federal del Comité Decolonizador de como que ignorar o posponer esta discusión, y reconocen que la autonomía que Lela le da a Puerto Rico, pues no los exenta, pero los saca de esa lista de territorios que hay que decolonizar. Entonces, cuando el Congreso pasa la ley promesa y le quita esa autonomía, una autonomía retórica en cierta manera, pero hay una autonomía fiscal, o había una autonomía fiscal en Puerto Rico. Pues entonces se abre la puerta otra vez para tener esta conversación de que si Puerto Rico es una colonia o no, bajo las reglas del Comité de Decolonización. Y en ese sentido, pues Puerto Rico cae claramente en esa definición de colonia. Pero no se ha tocado el tema de una manera, y cae bajo esa lógica,
porque el Congreso le quita la autonomía fiscal y política en cierta medida a Puerto Rico al imponer de una Junta de Control Fiscal. O sea, que ya hay un caso internacional para decir que Puerto Rico es una colonia ilegal bajo las reglas del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Y de hecho, Robert, es bueno recordarle al público que Harvard Law Review, cuando analiza esto, dice que ellos piensan que sí, que Puerto Rico debe regresar a la lista de territorios coloniales para ejercer presión sobre Estados Unidos de resolver los problemas que todavía subsisten en la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, porque le crearía por lo menos una cierta presión moral a Estados Unidos. O sea, que no es, esto no es un argumento de, tú sabes, de sectores antiamericanos ni nada. La propia revista jurídica de la Universidad de Harvard concluyó eso, que ellos pensaban que sí, que en términos generales era mejor que Puerto Rico regresara a la lista de territorios coloniales para que, y obviamente eso tampoco nos da tanta esperanza, ¿verdad? Porque son 18 territorios dependientes que hay en el mundo que no han logrado terminar su relación colonial y lleva, yo creo que esta es el cuarto decenio de la descolonización a nivel de la ONU y no se acaba de completar ese trámite. Sí, ¿no? Y que de hecho no es como que eso inmediatamente que llega allí ocurre algo. Y la historia lo dice, porque el derecho internacional sabe cuánto tiempo todas estas colonias existen y no pasa nada, siendo algo ilegal. Sí. Robert. Sí, para mí lo interesante es lo que mencionó Javier al principio del programa, que es que la Corte Suprema y el Congreso están como que evadiendo utilizar esta lógica de los casos insulares, o por lo menos reconocer públicamente, algo que de hecho empezó a debatirse en un caso, en el 2007, un caso sobre Guantánamo, donde Estados Unidos se le estaba achacando que tenía un campo de tortura en Boumediene. Y ahí en ese momento ya hay académicos que empiezan a decir, estamos moviéndonos más allá de los casos insulares. Pero lo que dice Javier, ¿tú sabes? Es el precedente invisible que se utiliza para justificar el discrimen cuando es conveniente y para esconderse de las críticas públicas. Yo creo que el ámbito internacional puede abrir unas posibilidades, pero otra vez volvemos al problema que hasta que no se resuelvan unas condiciones materiales del puertorriqueño, pues ¿quién va a llevar esos casos? Académicos, grupos pequeños de puertorriqueños, activistas, pero hay que resolver, hay que abordar el tema de las condiciones de vida de los puertorriqueños para poder empezar a tener una conversación seria y revocar los casos insulares. Bueno, y que van empeorando día a día, ¿no? Sí. Los problemas en Puerto Rico son, a pesar de que Puerto Rico son altamente preocupantes. Y a pesar de que Puerto Rico recibe miles de millones de dólares en subsidios de Estados Unidos para abordar estos problemas. ¿Sabes? Es un problema serio. Seguro, pero la realidad es que no se hace correctamente. No hay responsabilidad en términos del uso de esos fondos. Esa es la realidad de todo esto. Javier. Sí, o sea, no hay duda de que en cierto sentido, para que esta conversación sea una discusión seria, ¿verdad? Pues realmente haría falta que Estados Unidos le diera más pensamiento y más consideración a cuál va a ser la transición que va a haber de este sistema territorial o colonial a un sistema que esté amparado por el derecho internacional, se llama independencia, se llama libre asociación, verdad, yo tampoco pienso que la estadidad es mi solución preferida, pero sé que hay un número de gente grande que en Puerto Rico la favorece y debieran haber unos mecanismos de transición, pero lo que pasa, Delvis, es que Estados Unidos está en medio de uno de los procesos más polarizantes de toda su historia, en donde
Todavía la gente se está tratando de entender cómo es que Trump puede ganarle unas elecciones a Biden sobre la base de una plataforma nacionalista, una plataforma etnocentrista, en muchos sentidos para, ¿verdad? Desde mi perspectiva, como una posición en muchos casos racista abiertamente. Entonces, pues, es muy difícil, ¿sabes? O sea, vamos a ponerlo de este modo. ¿Qué prioridad va a tener para Estados Unidos trabajar el tema de Puerto Rico si no puede aprobar el presupuesto de año a año? No, y además tiene todavía muchos intereses aquí, que esa es la realidad. Claro. O sea, si necesita de Puerto Rico, no lo va a soltar. Sí, pero vamos a decir que se convencen que sí, que hace falta una nueva mirada. Pero ¿en qué prioridad está esto cuando Estados Unidos no puede aprobar un presupuesto de año a año? Exacto. El presupuesto del año no se puede aprobar porque tienen que ir de asignaciones de 3 meses a 6 meses con amenazas de cierre de gobierno. O sea, realmente la situación de Estados Unidos política es una situación límite, una situación bien complicada. O sea, nunca habíamos vivido la situación que se está viviendo, literalmente. O sea, nunca había habido un candidato que cortes a nivel estatal han definido como una persona que participó de una insurrección, que ahora mismo tiene una multa de 350 millones en Nueva York, casi 450 millones en Nueva York, más 85 millones por un caso de hostigamiento sexual. O sea, son situaciones... Como tú dijiste que eres bien rico, pues toma. Sí, o sea, pero que son situaciones que son increíblemente retantes por un sistema político. O sea, Estados Unidos, y para no hablar de la guerra de Ucrania, para no hablar de los problemas que está creando la guerra de Gaza, o sea que ese es un problema permanente que tiene Puerto Rico. A nosotros se nos coloca en un temario en donde casi siempre hay algún tema que es más importante que atender la situación de Puerto Rico, y siempre estamos en fila. Exacto, y en la gaveta. Esa es la realidad. Bueno, tengo que pausar nuevamente. Cuando regresemos, vamos a ver qué tiene que añadir Robert Venator. No se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin Tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. Ángel Oliveras, Héctor Iván Díaz y Moraima Rivera unen sus voces y experiencia a un grupo de profesionales para traerles Punto por Punto, de lunes a jueves a las 12 del mediodía, por aquí, por WIAC 740 San Juan, WISA en Isabela y WIAC en Cabo Rojo, y en internet por www.wiac740.com. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso ya en nuestro último segmento de este programa. Robert, tu pensamiento. Sí, mira, yo concuerdo con todo lo que ha dicho Javier.
esta discusión de estatus como que no se va a mover en ninguna dirección. Ni en la del derecho al voto. En este momento. Por el presidente. Sí. Bueno, y esa es más difícil porque es que recuerda que los ciudadanos no tienen el derecho al voto en Estados Unidos. Exacto. El voto se le da a los estados de Washington D.C. que tienen un colegio electoral y entonces se hacen los congresos locales determinan cómo seleccionar ese colegio electoral. Por eso es que digo que ni eso, Robert. ni eso. O debo decir, eso mucho menos. Ajá. Sí, pero para mí es importante reconocer que hay dos issues aquí en debate. Uno es que la abolición de los casos insulares en cierta manera está diseñado para crear una crisis que impulse a Estados Unidos a tomar decisiones, lo cual yo no creo que vaya a pasar. La pregunta es cuáles son las consecuencias de quitarle la flexibilidad al gobierno de Estados Unidos para gobernar a Puerto Rico. Vaya, de una manera discriminatoria en ambas direcciones. Y eso para mí pues hay que debatirlo un poco más. Y lo segundo es, tú sabes, cuánto apoyo hay en los sectores de Estados Unidos para un cambio en el estatus de Puerto Rico, porque cualquier cambio hay que anticipar cómo los puertorriqueños van a lidiar con cualquier cambio político, que otra vez no lo veo en este momento. Pero esta es una oportunidad para tener una discusión pública que no se tiene muy a menudo en Estados Unidos, y ciertamente en los últimos 125 años no se ha tomado en serio. Javier. Delvis. ¿Estás ahí, Javier? Estoy aquí. Adelante. Pues mira, yo creo que es bueno que la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos se interese en estos temas. Yo creo que hay unas contradicciones que son evidentes, que le están trayendo problemas a Estados Unidos, por lo menos entre la gente que está pendiente de estos temas, ¿verdad? O sea, Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos que tiene mucha más gente pobre, enferma o con necesidades de salud, y sin embargo recibe menos dinero que todos los demás estados, aunque en Puerto Rico hay más gente pobre que necesita esos programas. Entonces, son cosas que le están trayendo problemas a Estados Unidos en el orden, porque no son consistentes con un discurso liberal, con un discurso de inclusión, con un discurso de equidad, ¿sabes? Hay un problema que es muy real, ahora, cuando vamos a buscar cuáles son las opciones de salida, pues yo te diría que la condición necesaria más importante es que haya una actividad de mostrar desde Puerto Rico nuestra inconformidad con este estado de cosas. O sea, como se han logrado los cambios sociales en el mundo, no es a base de ser pasivo, no es a base de entender lo complejo que son los problemas, es cuando se toman decisiones de actuar, de movilizarse. Los otros días nosotros estábamos analizando la película Rustin, de cómo se crea esta gran marcha de derechos civiles, cómo esta gran marcha de derechos civiles le pone presión a Kennedy, muere Kennedy y esa presión se mantiene sobre Johnson, se aprueba una ley de derechos civiles y se hacen unos logros importantes, se logra que se integren los hoteles, se integren los restaurantes, hasta cierto punto se integren las escuelas, pero la condición más importante es que los que estamos sujetos a este sistema expresemos nuestra protesta. Por eso, pero tú crees, Javier, perdona que te interrumpa, Javier, pero tú crees que aquí hay ese nivel de conciencia, comparándolo con Rustin, de conciencia y de educación. Yo creo que sí, y de organización también. Cuando a la gente le ponen una industria contaminante se moviliza, cuando se le niegan los servicios de educación a la gente se moviliza, cuando
O sea, aquí hay una pero Javier, no al nivel del verano del 19, y eso es lo que hace falta aquí. Bueno, lo que hace falta es que no sea un episodio, sino que sea una lucha organizada, que vaya por etapas y tenga algún tipo de coherencia. Exacto, y con un liderato que sea un liderato más constante, como en cierto modo fue el liderato de Martin Luther King y esa generación. No, yo no creo que necesitamos otro verano del 19, necesitamos un movimiento sostenido de derechos humanos. Me refiero a la cantidad de gente, me refería a la cantidad de gente unida. Sí, fíjate, pero yo no creo que esa es la clave. Yo no creo que tiene que haber tanta gente. Yo creo que tiene que haber un movimiento sostenido, bien organizado, con una teoría detrás de lo que quiere hacer, con una noción clara de dónde hay que hacer el cabildeo, cuándo, a quién, de qué forma. Sí, en eso estoy de acuerdo. Robert, me quedan unos minutos. Yo concuerdo con todo lo que dijo Javier. Para mí, pues, y esto, yo llevo varios años ya colaborando con colegas, incluyendo Javier, para buscar alternativas a diferentes problemas de una transición. Yo creo que debe haber un buen plan, o sea, donde se ofrezcan alternativas para los puertorriqueños, porque mi miedo es que en todos estos debates de estatus y ciudadanía, los que caen atrapados entre medio de los debates en los cuales yo participo, son la gente que vive en condiciones de pobreza en Puerto Rico. Y hay que tener... Que cada vez son más. Hay que tener... Sí, cada vez son más, tú sabes. Y no más a mi ni hablar, Robert, del envejecimiento de la población, que es otro factor importante. Claro. Y yo ahora que estoy más preocupado. y los niños también, tú sabes. Las poblaciones vulnerables, vamos a decir, de Puerto Rico, que hay muchas. Y entonces a mí me preocupa mucho todas estas conversaciones sin tomar en consideración, o que a veces no toman en consideración de una manera, no sé, responsable, las repercusiones sobre la población en Puerto Rico, las poblaciones vulnerables, que son muchas. Y entonces en ese sentido yo creo que, pues, en vez de estar hablando de la revolución en las películas y Bad Bunny, tenemos que empezar, que no está mal para un sector, hay que empezar a hablar de cómo se van a resolver las condiciones de vulnerabilidad o de las personas vulnerables en Puerto Rico, las condiciones materiales. Y en Puerto Rico y en Estados Unidos se están dando estos debates, pero pues no son lo suficientemente grandes o con el suficiente impacto necesario para tener una conversación seria. O sea que mi postura, vamos a movernos en esa dirección, vamos a tener estas conversaciones serias de cómo resolver esta situación de una manera responsable, que tome en cuenta a las poblaciones vulnerables de Puerto Rico. Me quedan 3 minutos, Javier. ¿Qué opinas de lo que acaba de decir Robert? Robert y yo tenemos un entendimiento bastante, conversamos mucho y tenemos un entendimiento bastante común de este asunto. Pero estoy segura que algo tienes que añadir. Yo creo que mira, lo que yo te diría negativo de este informe es que yo creo que a veces, queriendo o sin querer, se crean ciertas expectativas de que hay condiciones para un cambio de estatus favorable a la estabilidad. Y de alguna forma hay un mensaje por ahí subliminal de que de alguna forma vamos a obtener paridad de fondos y vamos a obtener representación y vamos a obtener voto presidencial y todas estas cosas con la obtención de la estadidad. Y a mí me molesta un poco ese mensaje subliminal porque me parece que es esencialmente falso. Que en esta coyuntura política de Estados Unidos, en esta guerra civil de baja intensidad que existe entre los demócratas y los republicanos, no hay tales condiciones. Y en ese sentido yo creo que el debate sobre los derechos civiles, derechos humanos en Puerto Rico se debe sincerar más hacia la creación de las condiciones que realmente produzcan un destranque en la situación política con Estados Unidos
y que sea que esta conversación sea una conversación más veraz, sea una conversación que esté fundamentada más claramente en los hechos políticos que se observan sobre el terreno, y dejar de pensar tanto en lo que queremos que ocurra y pensar un poco más en lo que en la realidad realmente existente, valga la redundancia. Sí, tener claro cuál es el proceso. Bueno, se me ha terminado el tiempo. Estoy muy agradecida a ambos que, como de costumbre, siempre dicen que sí y siempre están aquí para conversar conmigo, sobre todo sobre estos temas que son de tanta importancia para los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Así que, Robert, Javier, muchísimas gracias por acompañarme, por ser mi compañía en la mañana de hoy. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga.